Podemos comenzar. Ok. Muy buenas noches, licenciados y compañeros presentes. Nuestro tema de investigación es el acceso al crédito y su impacto en la sostenibilidad financiera de las MIPYME en San Pedro Sula, Honduras 2025. Somos el grupo número 1 y se compone de la siguiente forma: Saudi García, Selene Ochoa, Scarlett Castro, Mauricio Pérez y mi persona, Evelyn Flores. Para facilitar la comprensión del enfoque y desarrollo de nuestra investigación, presentamos la siguiente tabla de contenido. Por favor, siguiente presentación. La cual resume el capítulo que estructura el trabajo, que es el planteamiento del problema, el marco teórico, el alcance y diseño de la investigación, los análisis de datos cuantitativos y las conclusiones y recomendaciones. Ya con esta estructura clara, básicamente damos inicio al desarrollo de nuestra investigación, que se basa en el acceso al crédito y la sostenibilidad financiera. Las MIPYMES son fundamentales para la economía de San Pedro Sula, ya que generan empleo y mejoran la actividad comercial. Sin embargo, enfrentan serias dificultades para acceder al crédito formal debido a requisitos de garantías, historiales crediticios y trámites complejos que limitan su sostenibilidad financiera. En un contexto económico con proyecciones de desaceleraciones para 2025, resulta clave analizar cómo la falta de financiamiento afecta su liquidez, capital de trabajo y estabilidad. En este estudio tenemos como propósito evaluar el impacto del acceso al crédito en la sostenibilidad financiera de las MIPYMES, identificando las principales barreras y los factores internos que pueden mejorar su oportunidad de financiamiento. Siguiente, compañero. Yo hablaré un poco del planteamiento del problema de nuestra investigación. Lo que buscamos es entender cómo diferentes factores se relacionan con el acceso al crédito y cómo esto afecta a las MIPYMES de San Pedro Sula en el año 2025. Si podemos visualizar, comenzamos con una pregunta: ¿qué nos permite analizar esta problemática? Para responderla, tomamos en cuenta como base la teoría de las agencias, que explica cómo funcionan las relaciones entre dos partes cuando no comparten la misma información. Entre otras palabras, cuando alguien sabe más que el otro, se generan dudas y riesgos. Esto, esto exactamente entre los bancos y las MIPYMES. Los bancos necesitan información financiera clara, pero muchas empresas no la tienen o no la presentan correctamente. Por eso tenemos en el segundo concepto la simetría de la información. Este fenómeno ocurre cuando los negocios no cuentan con los registros contables adecuados. Eh, no están formal, aun cuando estas empresas lo necesitan para crecer. Todo este marco teórico se conecta con el tema central, que es el acceso al crédito. Este acceso es clave porque determina si una empresa puede invertir, mejorar sus operaciones o simplemente sostener en momentos difíciles. Sin embargo, en San Pedro Sula, muchas MIPYMES enfrentan barreras como requisitos altos, garantías difíciles de conseguir o trámites que no pueden cumplir. Después vinculamos este análisis con el contexto local, que San Pedro Sula es una de las ciudades más importantes del país en términos económicos. Como ya muchos lo sabemos, pues San Pedro Sula es nuestra ciudad industrial, pero aún así, una gran parte de las micros, pequeñas y medianas empresas tienen problemas para obtener financiamiento. Esta situación afecta su estabilidad y limita su sostenibilidad financiera. En la parte, como podemos visualizar en la parte inferior de la diapositiva, aparecen las variables de la investigación que nos ayudan a estudiar el problema de manera más clara. Que una de las variables tenemos el acceso al crédito, la sostenibilidad financiera, asimetría de la información, nivel de formalización. Estas variables están conectadas entre sí y permiten entender por qué muchas empresas no logran consolidarse.
y cómo el crédito o la falta de él influye directamente en su futuro. Y finalmente todo este análisis se sitúa en el año 2025, lo cual nos permite estudiar un contexto actual con cambios económicos, aumento de costos y un entorno competitivo que vuelve aún más importante la facilidad para obtener el crédito. Y en resumen, podemos comprender cómo la teoría, el contexto y las variables se conectan para dar forma al problema que nuestra investigación busca analizar, tanto como las barreras que enfrentan las MIPYMES de San Pedro Sula para acceder al crédito y también cómo esto impacta su sostenibilidad financiera. Siguiente diapositiva, por favor. En esta parte quiero explicar un poco lo que es la justificación de nuestra investigación, es decir, por qué es importante estudiar al crédito y la sostenibilidad financiera de las MIPYMES en San Pedro Sula. Primero, desde el punto de vista académico, esta investigación aporta conocimientos sobre cómo se relacionan el crédito y la sostenibilidad de las empresas pequeñas. Muchas veces se habla del crédito como algo necesario, pero no siempre se analiza a profundidad cómo afecta realmente como para investigadores que quieren seguir estudiando este tema dentro del contexto hondureño. Y en el área práctica, esta investigación es útil porque orienta a los empresarios de San Pedro Sula sobre las diferentes opciones de financiamiento que existen. Muchas MIPYMES desconocen alternativamente como microfinancieras, fondos especiales, créditos para emprendedores o incluso programas de apoyo. Con este estudio se busca que los dueños de negocios tengan información más clara que les ayude a tomar mejores decisiones para fortalecer su empresa. Desde la dimensión social, mejorar el acceso al crédito tiene un impacto directo en las familias. Cuando una pequeña empresa se fortalece, puede generar más empleo, mejorar los ingresos de sus trabajadores y aportar a la calidad de vida de la comunidad, perdón, de la comunidad. Entonces, al estudiar este problema, también estamos analizando cómo influye en el bienestar de las personas que dependen de estas actividades económicas. Y finalmente, pues la justificación económica, las MIPYMES representan una parte muy importante del movimiento comercial de San Pedro Sula. Si estas empresas tienen acceso a crédito y pueden crecer o mantenerse estables, contribuyen al dinamismo económico de la ciudad. También ayudan a fortalecer la economía formal, algo que es clave para mejorar la competitividad y el desarrollo local. Y pues en resumen, esta investigación es importante porque no solo tiene valor económico, sino también práctico, social y académico. Ayuda a comprender un problema real que afecta a miles de emprendedores en San Pedro Sula y busca aportar soluciones que pueden beneficiar tanto a los negocios como a la comunidad en general. Buenas noches, compañeros y licenciados. Yo les voy a hablar sobre el marco teórico. En esta diapositiva presento el marco teórico de la investigación, el cual se fundamenta en la teoría de las agencias, desarrollada por los teoristas William Weckling y Michael Jensen. Para hablar un poco de esta teoría, diré que el propósito es explicar la falta de información confiable que genera desconfianza, y esto hace que se limite el crédito y se dificulte la toma de decisiones financieras o en el caso de las MIPYMES. Para profundizar un poco en la teoría se definieron 6 variables. La primera variable es el acceso al crédito, que tiene como objetivo identificar las condiciones y requisitos que influyen en la posibilidad de que las MIPYMES obtengan financiamiento formal. La segunda variable es la sostenibilidad financiera, que es evaluar la capacidad de las MIPYMES para mantenerse operando de manera estable y rentable en el tiempo. La tercera variable es el control interno,
Analizar cómo los procesos y mecanismos internos contribuyen a generar información confiable y mejorar la gestión financiera. Nuestra cuarta variable es la asimetría de la información, con su objetivo de determinar cómo la falta de información clara entre la empresa y las instituciones financieras afecta la aprobación del crédito. Nuestra quinta variable es la formalización empresarial, que es examinar cómo el cumplimiento legal y contable facilita el acceso de las MIPYMES al sistema financiero formal. Y nuestra sexta variable es la morosidad. Tiene como objetivo identificar cómo el cumplimiento o atraso en pagos influye en la percepción de riesgo y en las oportunidades de crédito para las MIPYMES. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. En esta diapositiva les voy a explicar un poco sobre los antecedentes. Los antecedentes como contexto económico y obstáculo principal, las barreras locales y requisitos excesivos, datos claves del sector en hondureño y las consecuencias a nivel nacional y regional. Los antecedentes muestran que las MIPYMES son fundamentales para la economía hondureña, pero enfrentan un fuerte problema. Muchas no logran acceder al crédito formal debido a requisitos muy altos, como garantías, historial crediticio o estados financieros auditados, que esto afecta su crecimiento y estabilidad. En Honduras existen más de 127,000 MIPYMES, pero casi un 30% de las microempresas no pueden acceder al crédito, lo que representa una barrera importante para su desarrollo, según el CEPAL. Esta situación afecta especialmente a los negocios más pequeños y a los dirigidos por mujeres, como por ejemplo, una pequeña pulpería situada aquí en San Pedro Sula, quiere lo que es ampliar su inventario, remodelar su local, hacerlo más grande, y esto, pues el banco le pide lo que es una garantía hipotecaria que no puede ofrecer. Al no obtener el crédito formal, se ve obligada a pedir dinero prestado con intereses más altos, como por ejemplo puede ser a unas subsidiarias o como normalmente lo conocemos aquí en la ciudad y que en la mayoría del país y del mundo entero, a los prestamistas, que son personas que no están formalmente constituidas como una financiera o que no están regulados por lo que es la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Y esto pues hace que pidan intereses muy altos y afecta lo que es la liquidez y la sostenibilidad a largo plazo de estas pequeñas empresas que comienzan como una pulpería para poderse expandir. Los dejo con mi siguiente compañera. Ok, buenas noches a todos. Pues continuaré hablando sobre el alcance y diseño de nuestra investigación. ¿Qué es el alcance y diseño? Pues básicamente el alcance es la magnitud de lo que vamos a investigar y el diseño pues es el plan detallado de cómo vamos a realizar nuestra investigación. Entonces, ¿cuál es el alcance de nuestra investigación? Pues el presente estudio que hemos mostrado tiene un alcance explicativo. ¿Por qué explicativo? Porque además de describir, correlacionar, pretende explicar causas que dificultan el acceso al crédito y cómo esto impacta en la estabilidad y sostenibilidad de las MIPYMES de San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, no elegimos solo describir ni tampoco solo correlacionar, porque creemos que explicando vamos a ir más allá, indagando, vamos a poder tener un mayor panorama de lo que realmente es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, por eso elegimos ese alcance. Este enfoque también nos proporciona una comprensión profunda del fenómeno que estamos estudiando, permitiéndonos plantear conclusiones que sirvan de base para formular estrategias, para formular políticas que mejoren el acceso al financiamiento formal y también que promuevan la estabilidad económica del sector empresarial de San Pedro Sula. Entonces, por eso elegimos el alcance explicativo, perdón. Y también, en cuanto al diseño, pues tenemos cuál es nuestro tipo de estudio. Pues nuestro tipo de estudio es un diseño metodológico, pero un tipo de estudio documental con enfoque comparativo.
Este estudio se basa en recopilar información, revisar información, analizar la información secundaria proveniente de fuentes oficiales, estudios previos, informes financieros y bases de datos institucionales. A la vez, este tipo de estudio incorpora un componente comparativo. ¿Por qué comparativo? Porque vamos a investigar en distintos periodos y sectores con el propósito de identificar tendencias y diferencias en el acceso al crédito y el impacto en la sostenibilidad financiera para las MIPYMES. Entonces, por eso queremos que sea comparativo, para identificar esas tendencias, poder llegar a las causas y también posibles soluciones. Seguidamente tenemos las fuentes de la información. ¿De dónde obtuvimos las fuentes para nuestra investigación? Pues nuestra información la obtuvimos de bases de datos y organismos oficiales como el Banco Central de Honduras, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la Cámara de Comercio e Industrias Cortés, el Banco Mundial y la CEPAL, ¿verdad? Que básicamente estas instituciones nos brindan información como ser porcentaje, rango respecto al crédito y las MIPYMES. También obtuvimos la información de informes financieros, reportes anuales de instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, programas de apoyo a MIPYMES. Y también nos basamos en artículos científicos, tesis universitarias, publicaciones sobre sostenibilidad, microfinanzas, en el contexto hondureño siempre y latinoamericano también cabe mencionar. Entonces, estas fuentes son las que nos permitieron obtener información confiable y actualizada, desde luego, para que respalde nuestro análisis de las variables y el objeto de su estudio. Seguidamente tenemos otro punto que es la delimitación. La delimitación básicamente es hasta dónde vamos a llegar con nuestra investigación, ¿verdad? Es parte del diseño. Entonces, la delimitación abarca espacio, tiempo, población de referencia y unidad de análisis. Básicamente aquí se engloba lo que es nuestro tema, porque cuando nos referimos a espacio decimos ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés y Honduras, que es el lugar donde nosotros vamos a realizar nuestra investigación. Y también cuando hablamos de tiempo, pues es el año actual, año 2025, pero siempre consideramos, ¿verdad? Antecedentes de periodos anteriores, como ser 2024 e incluso 2023, para contextualizar tendencias crediticias y financieras. ¿Cuál es nuestra población de referencia? Pues las micro, pequeñas y medianas empresas, que es de lo que venimos hablando, del sector comercio y servicios, siempre y cuando estén registradas de manera formal. Y nuestra unidad de análisis, pues son las MIPYMES que han solicitado en algún momento o han gestionado en algún momento créditos, de repente se los han dado, de repente no. Esa es nuestra unidad de análisis. Entonces, básicamente, todo esto que acabo de mencionar es lo que engloba el alcance y diseño de nuestra investigación. Así continúa mi siguiente compañera. Para continuar con el tema de exposición, les hablaré sobre el análisis de datos cuantitativos. Los análisis de datos en el estudio se desarrolló a partir de un análisis documental de información proveniente del Banco Central de Honduras, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, el Banco Mundial y la CEPAL. Se examinaron informes estadísticos y financieros que reflejan el comportamiento del crédito empresarial, las condiciones de financiamiento y la evolución de la sostenibilidad financiera en el periodo 2023 al 2025. En la parte de la identificación de variables, tenemos que las variables principales del estudio fueron el acceso al crédito como variable independiente y la sostenibilidad financiera como variable dependiente. El análisis permitió establecer la relación entre formalización, liquidez, rentabilidad y control interno como factores determinantes del desempeño financiero de las MIPYMES.
Dentro de nuestra investigación tenemos lo que es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo, desde el enfoque para las MIPYMES, enfrentan múltiples obstáculos para acceder al financiamiento formal, entre ellos los requisitos excesivos, los altos costos administrativos y la percepción de riesgo crediticio. Las financieras tienden a considerar a las MIPYMES como entidades de alto riesgo, lo que limita la aprobación de préstamos y eleva las tasas de interés. Asimismo, las empresas que operan en la informalidad, perdón, son excluidas del sistema financiero, lo cual restringe su liquidez y su capacidad de expansión. La adopción de las normas internacionales de información financiera NIPS para las MIPYMES y la implementación del modelo COSO y el control interno han demostrado mejorar la transparencia, reducir la asimetría de información y fortalecer la confianza bancaria. Para ello, eh, más adelante veremos un análisis comparativo histórico. En la siguiente diapositiva lo veremos. Para continuar, la relación con el marco teórico viene de esta investigación, se sustenta en tres marcos conceptuales fundamentales: la teoría de la agencia de Jensen Merkin, que explica la asimetría de información entre prestamistas y prestatarios; el modelo del COSO, de control interno, que fortalece la gestión financiera y el cumplimiento regulatorio; la TIC para pymes, que promueven la transparencia y la confiabilidad en la información contable. La aplicación conjunta de estos marcos contribuye a reducir el riesgo crediticio y mejorar el acceso al financiamiento formal. Este sería el análisis comparativo que tenemos en nuestro informe. Vemos en el año 2023 y el 2024 y lo que va del año 2025, que es una proyección. Vemos la situación que tienen de crédito para MIPYMES. En el 2023 dice que tenemos un incremento del crédito y dinamismo económico. Como consecuencia, en la sostenibilidad, dice que hay una mayor facilidad para mantener operaciones básicas y cubrir obligaciones financieras. Para el año 2024, la situación de crédito para MIPYMES dice que hay una desaceleración del crédito y condiciones más estrictas. Dentro de las consecuencias de la sostenibilidad, dice que es la dificultad para financiar inventarios y capital de trabajo, afectando la rentabilidad. Para el año 2025, tenemos una mayor selectividad bancaria y menor expansión crediticia, y como consecuencia de la sostenibilidad, aumenta el riesgo de cierres, reducción de empleos en pequeñas empresas. Para Bueno, concluir, disculpe. Em, ya para concluir, em, terminaríamos con las conclusiones y las recomendaciones, que las conclusiones serían la falta de información financiera formal, que es la principal barrera para que las MIPYMES accedan al crédito, ya que sin registros contables fiables los bancos no pueden evaluar adecuadamente el riesgo. La segunda sería la adopción de la NIF para pymes, que sería y la implementación de controles internos para fortalecer la transparencia y generar mayor confianza en las instituciones financieras, aumentando las posibilidades de financiamiento. Como última conclusión, las exigencias de garantías y de historial crediticio siguen siendo un gran obstáculo importante que limitan el crecimiento de las MIPYMES, pues muchos empresarios, como lo mencionaban mis compañeras, no cumplen con estos requisitos. Las recomendaciones son capacitar a las MIPYMES en contabilidad, NIF y gestión financieras para que presenten información confiable y mejoren su acceso al crédito. Simplificar los requisitos de crédito, reduciendo trámites y flexibilizando garantías e historial, de acuerdo con la realidad de las pequeñas empresas. Y como último sería ampliar y promover los fondos de garantía de manera que los empresarios tengan respaldo sin depender únicamente de bienes materiales.
Y esto sería todo. Ya que Ujú. Muchísimas gracias.